Hello, hello, volví, no le dejé, hello. No me dejé descansar mucho hoy. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que ya habíamos terminado de dar músculo liso y habíamos empezado a dar generalidades de sangre. Hoy vamos a terminar de dar esas generalidades y ya vamos a comenzar a estudiar glóbulos rojos, que es el primer tema. Después seguimos con coagulación de la sangre, después grupo sanguíneo, después el leucocito, que es muy poco, pero bueno, esos son todos los temas que vamos a tener que estudiar de sangre. Así que vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Yo les estaba comentando en la clase anterior algunas de las características que tenía la sangre, como por ejemplo que estaba formada por plasma y células, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Hablaba del color, de la densidad y de la viscosidad. Así que vamos a continuar con eso. Otra de las características entonces que va a tener la sangre es su pH. Recuerden que tiene un pH que es de 7,35 a 7,45. O sea que la sangre es ligeramente alcalina, apenas por encima de 7. En cuanto a su sabor, es salado y ligeramente metálico. Recuerden que el sabor salado es porque tiene dentro de los solutos inorgánicos el sodio, recuerden que es el que más predomina. ¿Se acuerdan cuando calculamos la osmolaridad plasmática? Bueno, hay bastante cantidad de sodio dentro de los solutos. Y ligeramente metálico, ya vamos a ver que es por el hierro de la hemoglobina, que hoy justo tenemos que estudiar. Si queremos saber cuánta cantidad de sangre tenemos en el organismo, recuerden que ahí tenemos que hablar de la volemia o volumen sanguíneo. Un micrófono. Ahí está. Entonces, ¿cuánta cantidad de sangre tiene una persona? En ese caso, recuerden que vamos a hablar de la volemia o volumen sanguíneo, que ya la estudiamos en primera, pero bueno, les vuelvo a comentar. Acuérdense que la volemia o volumen sanguíneo es el volumen total de sangre contenido en el organismo, ¿está? Y acuérdense que representa el 7 al 8% del peso corporal. Si ustedes recuerdan lo que estudiamos en primera, podíamos calcular la volemia en base a este porcentaje. Por ejemplo, si el 100%, por ejemplo, en un paciente estándar, son 70 kilos, ¿cuánto será el 7 al 8%? Y ahí lo pueden calcular. También les mostré la fórmula de Nadler, que eso en primera por ahí se pide, y también les mostré en base al hematocrito y al plasma, que sí lo vamos a ver ahora. ¿Está? Así que ya conocen este tema que es la volemia. ¿Cuál es el valor normal de la volemia? Dijimos que el hombre tiene más cantidad de sangre que la mujer. El hombre tiene entre 5 a 6 litros, o si quieren, pueden decir que tiene 70 mililitros de sangre por cada kilogramo de peso. Así que es otra forma de calcular. Cada kilo del paciente recibe 70 mililitros de sangre y ahí pueden hacer regla de 3 simple también. De hecho, 70 mililitros por cada kilo de peso, 40 mililitros corresponden a plasma, 30 mililitros corresponden a las células. En el caso de la mujer, tiene entre 4 a 5 litros de sangre en su cuerpo. Recuerden, siempre hablamos de una mujer estándar. O lo que es lo mismo, 65 mililitros de sangre por cada kilogramo de peso. De esos 65 mililitros, 39 corresponden a plasma y 26 corresponden a células. Como yo les dije, vamos a repetir lo mismo que en primera. El hombre tiene más sangre, tiene más volemia que la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene más masa magra y menos masa grasa que la mujer. Y la mujer al revés, tiene más masa grasa y menos masa magra que el hombre. ¿Está? Recuerden que la masa magra, que es el músculo estriado esquelético, necesita mucha más irrigación que el tejido adiposo, porque el músculo necesita más oxígeno, obviamente. ¿Está? ¿A qué se debe? Aparte de la masa magra, el hombre tiene una hormona, que es la testosterona, que es un andrógeno,
sintetizado por los testículos, que vamos a ver en un rato. Esta hormona va a los riñones y estimula la síntesis de eritropoyetina por los riñones. ¿Está? La eritropoyetina, que es una hormona que sintetiza en los riñones, va hacia la médula ósea y estimula la síntesis de glóbulos rojos. ¿Está? Ya lo vamos a estudiar, pero bueno, ya les recuerdo que es por eso. En el caso de la mujer, tiene menor volemia que el hombre porque tiene más masa grasa, más tejido adiposo, que recuerden que necesita muy poquita irrigación comparada con el músculo. Y otra cosa, la mujer tiene andrógenos también, pero sintetizados por la corteza suprarrenal, y son muy poquitos. ¿Ah? Es decir, las hormonas que sintetizamos las mujeres en la corteza suprarrenal son muy poquitas comparadas con la testosterona en el hombre. Así que tenemos síntesis, se estimula la síntesis de eritropoyetina en los riñones, pero obviamente no tanto como el hombre, ¿no? Así que por estas dos causas, las mujeres tenemos menos sangre en el cuerpo que los hombres. Les puse esto en rojo porque el profe siempre pregunta, quiere saber por qué. De todas maneras, ya vamos a hablar de la eritropoyesis y de la eritropoyetina, y ahí les voy a volver a recordar esto. ¿Cómo podemos hacer el cálculo de la volemia? Este cálculo ustedes ya lo conocen, me dice que volumen sanguíneo es igual a el volumen plasmático dividido 1 menos hematocrito. Acá les puse un ejemplo, para que practiquemos, por ejemplo. Fíjense, el plasma de este paciente, supongamos que es de 3 litros, y el hematocrito del 42%. Acuérdense, en el cálculo, el hematocrito no se pone en porcentaje, se pone en fracción. Así que, ténganlo en cuenta. Ahí les hice el cálculo, pero voy a revisar por las dudas. Así que vamos a hacer 3 litros dividido, y ahí tienen que poner entre paréntesis, 1 menos, en vez de 42% van a poner 0,42. Sí, está bien el cálculo, me da 5,17 litros. ¿Ah? Recuerden que en primera también habíamos visto el cálculo de plasma. No se vayan a confundir. Recuerden que el cálculo de plasma, en un ratito igual lo vamos a ver, es volumen sanguíneo por 1 menos hematocrito. ¿Ah? Así que yo también tengo esa confusión. Siempre que me preguntan, yo me suelo olvidar si era multiplicado o dividido, así que tengan cuidado. Otra forma de calcular el volumen sanguíneo, está en el apunte del profe, que me habla de que el volumen sanguíneo total, o sea, la volemia, es igual a plasma más células. Eso significa acá. Entonces, VST significa volumen sanguíneo total, VPT es volumen plasmático total, y VGT es volumen globular total. Por ejemplo, esos cálculos sirven para cuando el profe les da los datos en mililitros por cada kilo de peso. Por ejemplo, yo usé estos dos datos. El profe les dice que el paciente tiene 40 mililitros de plasma por cada kilogramo, 30 mililitros de células por cada kilo de peso. Entonces simplemente suman 40 más 30, y ahí me da los mililitros de sangre por kilo de peso. Y obviamente después eso lo tienen que multiplicar por la cantidad de kilos que tiene el paciente. Por ejemplo, ahí me dio 70 mililitros por kilo. ¿Qué pasa si el paciente tiene 70 kilos? Ahí hacen 70 mililitros por kilogramo por 70 kilos que pesa el paciente, me da 4.900 mililitros, por ejemplo. O sea, 5 litros de volemia. Eso también lo pueden hacer. O, como les enseñé en primera, regla de 3 simple con este porcentaje. ¿Se acuerdan? Si el 100% del peso son tantos kilos, ¿cuánto será el 7%, por ejemplo? O, ¿cuánto será el 8%? Ya saben que en el recuperatorio hubo un problema. El profe puso los dos resultados en las opciones. Uno con 7% y otro con 8%. Así que había que matarse ahí porque uno le iba a errar, obviamente. Pero bueno, algunas preguntas siempre son así del profe, que todos le van a errar y no queda otra, ¿no?
Esperen que hay un micrófono prendido. Ahí está. Perfecto, entonces. Así que, solo a modo de recordatorio, los diferentes cálculos que estuvimos viendo. Vamos a suponer que ustedes hacen el cálculo de la volemia en algún ejercicio que el profe les pida. Y él después les pregunta cómo está la volemia del paciente. Vamos a decir que si la volemia está normal, o sea, si el paciente tiene valor normal en la cantidad de sangre, vamos a decir que presenta normovolemia. Si su volemia está muy baja, hipovolemia. Y si su volemia está muy alta, hipervolemia. ¿Está? Hay veces que es patológico, a veces fisiológico. Eso lo vamos a ir viendo en cardio, sobre todo, donde vamos a ver estas variaciones. Ahora, una vez que nosotros vemos cómo está la volemia del paciente, tenemos que mirar cómo está la cantidad de células, o sea, de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Si el paciente tiene la cantidad de células normales en sangre, vamos a decir que tiene normocitemia. Si tiene el número de células bajas, hipocitemia. Y si tiene el número de células altas, hipercitemia. ¿No? Como les puse ahí, en un paciente, cualquiera de las opciones de volemia existen con cualquiera de las, del tipo de células. ¿Está? Les pongo un ejemplo a ver si me entendieron. Tenemos un paciente que está muy deshidratado, tiene diarrea, está muy deshidratado. ¿Qué me dirían que tiene? ¿Cómo está la volemia y cómo está el número de células? ¿Qué me dirían? Si tienen que poner la oración, dirían, normovolemia con normocitemia, hipovolemia con normocitemia, hipovolemia con hipercitemia. ¿Qué les parece? Paciente muy deshidratado porque tiene diarrea. ¿Cómo estará su volemia y cómo estará el número de células? Perfecto. Thais me dice hipovolemia. Perfecto. ¿Con qué? Hipovolemia con normo, con hipo o con hipercitemia. ¿Qué les parece? A ver, alguien me contestó. Tali me dice hipo. Recuerden, yo no dije que el paciente tiene hemorragia, yo dije que se deshidrató por diarrea. Entonces, recuerden lo que estudiamos en primer era. Si una persona tiene deshidratación, ¿qué pasa con el hematocrit? Exactamente. ¿Qué pasa si un paciente le saca agua de su cuerpo? ¿Qué pasa con las proteínas plasmáticas y con los glóbulos rojos? Parece que aumenta. Exactamente como me dijeron recién, se concentran. Entonces, un paciente con deshidratación puede llegar a tener, si la deshidratación es muy grave, obviamente, hipovolemia con hipercitemia, por ejemplo. ¿Está? Les pregunto, a ver, otro ejemplo. Entonces, paciente con deshidratación grave, recuerden, hipovolemia con hipercitemia. Hipo con hiper. ¿Ah? Perfecto. Les pongo otro ejemplo a ver qué les parece. Una persona que vive en Bolivia, ¿qué me diría? Paciente que vive en Bolivia, analicen qué situación especial tenía esa persona que vivía en Bolivia. ¿Qué les parece? Paciente en Bolivia. ¿Cómo estaba el hematocrito de una persona que vivía en Bolivia o Perú? Era lo que más nos acordábamos. Perfecto. Thais me dice aumento de glóbulos rojos. Pero recuerden que la volemia no cambia. Entonces, posiblemente un paciente que vive en Bolivia o en Perú, recuerden que tenía un mecanismo de reostasis. Su cuerpo trataba de aumentar el número de glóbulos rojos para que el paciente tenga una mejor oxigenación en la sangre. Así que esos pacientes pueden tener normovolemia con hipercitemia. Lo mismo que un paciente que fuma. Un paciente fumador tiene normovolemia con hipercitemia, por ejemplo. ¿Está? Perfecto. Les doy el último ejemplo. Paciente que tuvo un accidente de tránsito, perdió 1 litro de sangre hace 2 horas ya. Se pasaron 2 horas. ¿Qué les parece? Perdió 1 litro de sangre ese paciente en un accidente. ¿Cómo va a estar la volemia de ese paciente si perdió 1 litro? O 2, como ustedes quieran. No hay problema. ¿Ah? Hipovolemia, perfecto. Recuerden el tiempo que les dije. Si pasó menos de 1 hora, el hematocrito está normal. Así que en el caso de que
hace menos de una hora que empezó a sangrar, van a decir hipovolemia con normocitemia, porque recuerden que en la primera hora dijimos que el hematocrito estaba normal. Eso lo dijimos ya en la primera hora. Ahora, yo les dije que ya pasaron 2 horas. Recuerden que ahí sí, el cuerpo trata de agregarle plasma a la sangre como para compensar. Así que ahí, luego de 2 horas, van a decir que tiene hipovolemia con hipocitemia, porque ahí sí cae el hematocrito, ¿no? Entonces, cosas que ya vimos en la primera era, fíjense cómo pueden aparecer con nombres raros. Les pregunto, el último y seguimos. Una embarazada, ¿qué les parece? Embarazada en el tercer trimestre, ¿cómo está la volemia y cómo está la cantidad de células? Tercer trimestre de embarazo. Tercer trimestre, recuerden, vamos a lo fácil. Se le hinchan los pies a la embarazada, ¿no? La embarazada necesita sangre para 2 vidas. Por lo tanto, tiene hipervolemia, lógicamente. Lo mismo que dijimos en primera. Recuerden, en primera dijimos que el embarazo era un ejemplo de reostasis, parecido a la sobrehidratación, pero no le llamábamos sobrehidratación. Así que lo mismo que ya saben por primera, acá cambiamos los nombres, pero es lo mismo. Una embarazada en el tercer trimestre tiene hipervolemia con hipocitemia. Parece que los glóbulos rojos están bajos porque tiene demasiado plasma. Entonces, lo mismo que charlamos en primera, lo tienen que pensar acá también, dependiendo de lo que les pregunte el profe. ¿Tá? Pero fíjense, les di muchos ejemplos para que vean que cualquiera de estas 3 opciones puede coexistir con cualquiera de estas 3 en el caso de la cantidad de células. No siempre van a aumentar los 2, ni bajar los 2, ni estar normales los 2, no. Depende de lo que tenga el paciente. ¿Tá? A ver. Nicole pregunta por qué no normocitemia en embarazada. Porque el exceso de plasma me diluye los glóbulos rojos. Justamente dijimos que por eso había que tener cuidado de no confundir a una embarazada con que tenía anemia. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Tiene realmente anemia? No, parece, pero porque el agua, el exceso de plasma, me diluye los glóbulos rojos. ¿Está? Eso es lo que dijimos en primera. Así que no tiene normocitemia, no. Tiene hipo. En el tercer trimestre, obviamente, antes, sí, puede estar con normocitemia, ¿está? Por eso vamos a estudiar en un ratito. Los valores de hemoglobina en una embarazada no son los mismos que en una mujer fértil. Tampoco el hematocrito. ¿Está? El de la mujer embarazada es más bajo que el de la mujer fértil siempre. ¿Está? Eso hay que tener en cuenta, pero se ve mejor en el tercer trimestre. ¿Está? De nada, de nada. Perfecto, entonces. Eso es en general si hablamos de la sangre. ¿Tá? Vamos a estudiar ahora el plasma primero. Una vez que terminemos plasma, ahí me meto a estudiar glóbulo rojo con todo lo que ustedes tienen que saber. Así que el plasma sanguíneo, o agua plasmática, o líquido plasmático, o volumen plasmático, como me habían dicho en la era anterior, es todo lo mismo. ¿Está? Vamos a decir, en este tema, qué es la porción líquida de la sangre. ¿Está? Si estábamos en primera, ¿se acuerdan que era un compartimiento de líquidos corporales? Y en primera iban a decir que el plasma sanguíneo era el volumen del líquido extracelular que estaba dentro de los vasos sanguíneos. Acá simplemente le pueden decir la porción líquida de la sangre, que aproximadamente representa el 55% de la volemia, puse de la volumen sanguíneo, 55% de la volemia o del volumen sanguíneo. ¿Cuáles son las características que va a tener el plasma? Tiene un color amarillo translúcido, o sea que si tengo plasma en un recipiente, en un tubo de vidrio, puedo ver del otro lado del tubo. Su densidad es la misma que la de la sangre, es decir, 1,050 a 1,060 gramos por centímetro cúbico. Viscosidad, fíjense que es menor a la de la sangre completa, porque ya le saqué las células. Así que la viscosidad de la sangre era de 4 a 5 centipoise. La del plasma es más bajo, fíjense, 1,6 a 1,8 centipoise. pH igual al de la sangre, fíjense, ligeramente alcalino.
7,35 a 7,45. La osmolaridad del plasma es de 270 a 300 miliosmoles litros. Recuerden, ¿cómo se calculaba la osmolaridad plasmática? Repasemos, era 2 por la natremia, más la glucemia dividido 18, más la uremia dividido 6. Por las dudas, péguenle un repasito a cómo se calcula la osmolaridad plasmática. En cuanto a el volumen de plasma, dijimos en primera era que estaba entre 3 a 3,5 litros en general. Si queremos decirlo en mililitros por cada kilogramo de peso, fíjense que los mismos números que puse acá, ¿ven? Cuando hablamos de volemia. Es decir, en el hombre son 40 mililitros por cada kilo de peso, y en la mujer un poquito menos, ¿tá? 39 mililitros por cada kilo de peso. ¿Cómo calculábamos el plasma? Recuerden, era el volumen sanguíneo por 1 menos hematocrito. No se olviden del que el hematocrito no se coloca en porcentaje, se coloca en fracción. Y si quieren relacionar con primera era, ¿cómo más podíamos sacar el líquido plasmático? Con el método del indicador, ¿se acuerdan? Podíamos inyectar en el paciente azul de Evans o albúmina marcada, y ahí hacer el cálculo del método del indicador. O sea, recuerden, no se metan solo en esa era y se olvidan de las anteriores, no. Fisio está todo relacionado. Usted va a decir, no, esto no me tenía que preguntar acá, ¿por qué me preguntó acá si es primera era? No, no existe más eso, ¿tá? Todas las eras están relacionadas. Así que, piénsenlo así, vamos, para... Si algo no se acuerdan, se vuelven a primera era y lo repasan, ¿tá? Porque es importante, ¿tá? ¿Cómo va a estar formado el plasma? ¿Cuáles van a ser sus componentes? Fíjense que el 90 al 92% del plasma es agua, ¿tá? Es pura agua. Por eso en primera era yo les decía que los líquidos corporales están muy diluidos, son pura agua. Pero fíjense, el 0,9% son solutos inorgánicos. Estoy hablando de los iones. Por ejemplo, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, ¿tá? De todos esos solutos, recuerden que el que más predomina es el sodio, ¿se acuerdan? La natremia es de 135 a 145 miliequivalentes litros, un montón. Por ejemplo, la calemia o potasemia, 3,5 a 5 miliequivalentes litros. La calcemia, por ejemplo, si no se acuerdan calcemia todavía no hay drama, pero 2,4 miliequivalentes litros calcio iónicos, nada más, ¿tá? Por ejemplo, cloro, ¿tá? 101 a 105 miliequivalentes litros, ¿tá? Son los iones que más estudiamos. Algunos de esos se acuerdan, ¿tá? El que más predomina, fíjense, es el sodio. 140 miliequivalentes, el que más gana. Todos estos ya los estuvimos estudiando en primera era, cuáles eran sus valores normales y cómo se transportaban a través de la membrana plasmática, ¿tá? También lo hemos estudiado en potencial de acción, en músculo esquelético, en músculo liso, ¿tá? Me estaría faltando estudiar este 8 a 9% de los solutos que tiene, de los componentes que tiene el plasma, que son solutos orgánicos. Estoy hablando de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, ¿está? De estas tres macromoléculas, las proteínas son las que van a predominar. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la glucemia, 70 a 110 miligramos por ciento, ¿no? Por ejemplo, triglicéridos, no importa ahora, pero triglicéridos hasta 150 miligramos por decilitro, por ejemplo, ¿no? Colesterol, también el profe les podía decir, ¿no? Menor a 200. Ahí así, ¿está? Todavía si no se quieren acordar lípidos no hay drama, porque bueno, ¿no? Proteínas es lo que nos interesa porque predomina. Acá les puse, fíjense el valor de proteínas, 6 a 8 gramos por decilitro. Esto sí o sí necesito que se acuerden, ¿no? Así que, por lejos, las proteínas son las macromoléculas que más predominan en el plasma. Así que, como las proteínas son las que más predominan, vamos a ver cuáles son los tipos de proteínas que vamos a tener en el plasma.
De los 6 a 8 gramos por decilitro que tenemos de proteínas plasmáticas, el 60% corresponde a la albúmina. Seguro que esto ustedes ya lo sabían porque pensamos en proteína plasmática y pensamos en albúmina enseguida, ¿no? Otro valor normal que necesito que se acuerden. De los 6 a 8 gramos por decilitro, fíjense la albúmina cuánto representa. 3,5 a 5 gramos por decilitro, o sea, 60% de las proteínas plasmáticas. Recuerden que la albúmina se sintetiza en el hígado, y si me tuvieran que decir las funciones de la albúmina, primero en la lista tiene que estar el mantenimiento de la presión oncótica o coloidosmótica del plasma. Este término, que es la presión oncótica o coloidosmótica, ya lo vamos a estudiar en cardio, pero les adelanto. Creo que se acordarán que más o menos yo les dije. ¿Se acuerdan en primera era cuando estudiamos ósmosis? Que yo les dije que los solutos arrastran agua, es decir, ejercen presión osmótica sobre el agua. Bueno, cuando esa presión es ejercida por las proteínas, no se llama presión osmótica, se llama presión oncótica o coloidosmótica. Entonces, es lo mismo que hace el otro soluto, pero cuando lo hacen las proteínas, cuando las proteínas arrastran agua, se llama presión oncótica o coloidosmótica. Yo ya les voy a pasar esta tarde las preguntas de examen que tengo, así las van mirando, y van a ver que fue una pregunta de recuperatorio. ¿Está? Así que, cuando yo digo que las proteínas arrastran agua, me estoy diciendo que ejercen presión oncótica o coloidosmótica sobre el agua, sobre el plasma. ¿Está? Vamos a decirlo con nuestras palabras. Gracias a esta albúmina, el agua del plasma se mantiene en los vasos sanguíneos. Porque si no tuviéramos proteínas en el plasma, el agua se escaparía. Al no ser atraída hacia el interior del vaso, empezaría a salir hacia afuera. Bueno, empezaría a salir hacia el intersticio. Y el paciente tendría edema, que ya vamos a estudiar. ¿Está? En segundo lugar, la albúmina se encarga de transportar sustancias liposolubles. Recuerden que las sustancias liposolubles no se pueden disolver bien en el agua de la sangre, así que se van a unir a la albúmina y la albúmina las va a ir transportando. Por ejemplo, lípidos. Por eso tenemos a las lipoproteínas, por ejemplo. A las vitaminas. Las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, necesitan ser transportadas por la albúmina. Hormonas, como por ejemplo las hormonas tiroides, T3 y T4, el cortisol, la aldosterona, estrógenos, testosterona. Las hormonas tiroides y las hormonas esteroides, que son todas las demás, necesitan que la albúmina las transporte por sangre, ¿no? Si no, se disuelven mal. La bilirrubina indirecta, que lo vamos a dar en este tema del glóbulo rojo, cuando veamos metabolismo del grupo hemo. ¿Está? La bilirrubina indirecta se transporta unida a la albúmina porque es liposoluble. Les adelanto que la bilirrubina directa es hidrosoluble, así que no va a estar unida a la albúmina. ¿Está? Solo la indirecta. Y obviamente las proteínas sirven para nutrición, o sea, pueden ser degradadas a aminoácidos y a partir de ahí obtenemos ATP, obtenemos energía. Eso sería entonces en cuanto a la albúmina. Me falta el 40% de las proteínas plasmáticas, como por ejemplo las globulinas. Fíjense, de los 6 a 8 gramos por decilitro de proteínas que tenemos en plasma, 2 a 3,5 corresponden a las globulinas. Si ustedes miran el práctico o el apunte del profe, a su vez, las globulinas se dividen en alfa, beta y gamma. No necesito que se estudien los valores normales de cada globulina, no. Estudien en general, así que necesito que aprendan 3 valores. Proteínas plasmáticas completas, o sea, totales, 6 a 8 gramos por decilitro. Albúmina, 3,5 a 5 gramos por decilitro, o sea, el 60% de estos 6 a 8 gramos. Y globulina, 2 a 3,5 gramos por decilitro. Esos 3 valores ya está bien.
Si llegan a ver que a su vez las alfa tiene tal valor, las beta no. Eso ya no es necesario. ¿Está? Las globulinas se van a sintetizar en hígado principalmente o en algunos órganos linfáticos, como por ejemplo médula ósea y ganglios. En realidad, los glóbulos blancos que están en esos órganos linfáticos. Entonces, como les dije, a su vez, a las globulinas, mediante un estudio bioquímico que se llama proteinograma electroforético, las vamos a dividir en fracciones. Enseguida les cuento cómo se hace el proteinograma electroforético. Recuerden que vamos a tener las fracciones alfa, o sea, las alfa globulinas, vamos a tener las beta globulinas y las gamma globulinas. A las globulinas alfa, a su vez la vamos a dividir en alfa 1 y alfa 2 globulinas. Un ejemplo de globulina alfa 1 es la alfa 1 antitripsina o alfa 1 AT, que también se la suele llamar serpina o inhibidora de proteasas séricas. La alfa 1 antitripsina justamente sirve para inhibir a proteasas, o sea, inhibir a las enzimas que degradan proteínas, ¿no? Fíjense que representan el 4% de las globulinas. Después tenemos a las alfa 2 globulinas, por ejemplo, la alfa 2 microglobulina, no macro, micro, perdón, alfa 2 microglobulina, que su función es inhibir a factores de coagulación, como por ejemplo al factor 2 de la coagulación, que es la trombina. Perdón por los números romanos, pero ya saben que hemostasia se enumeran así, ¿tá? El primer número de acá, recuerden que es el factor 2, el factor 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Está? La alfa 2 Mg entonces inhibe al factor 2 de la coagulación, que es la trombina, el factor 9, el 10, el 11 y el 12. Ya vamos a estudiar esto en hemostasia. ¿Está? Fíjense que las alfa 2 globulinas representan el 7% de las globulinas. Luego de esto vamos a tener a las globulinas beta, que fíjense que representan el 12% de las globulinas. Y acá tenemos ejemplos a la transferrina y a la ceruloplasmina. La transferrina, por ejemplo, ya la vamos a estudiar en el metabolismo del hierro, en glóbulos rojos. Su función va a ser el transporte de hierro en sangre, ¿tá? Y la ceruloplasmina transporta cobre en sangre. Por favor, anoten algo más ahí. El profe dice que la ceruloplasmina también puede transportar hierro. Así que anoten, la ceruloplasmina transporta cobre en sangre, pero hierro también. Y la transferrina solo hierro. Es así como les anoté. Así que agréguenle a ceruloplasmina hierro también. Cobre y hierro en sangre. Porque vi que el profe lo dijo en clase. Por último, vamos a tener a las gamma globulinas, que representan el 17% de las globulinas. Estoy hablando de las inmunoglobulinas. Seguro que escuchan el nombre y les da escalofríos, porque se cansaron de ver en bioquímica. Estoy hablando de los anticuerpos, inmunoglobulinas o anticuerpos, que como ustedes ya saben, participan de dentro de la inmunidad adquirida, participan de la inmunidad humoral. Recuerden que son sintetizadas por los plasmocitos, es decir, los linfocitos B, acuérdense que se convierten en plasmocitos y ahí comienzan a sintetizar estos anticuerpos. Les comento nomás, no es necesario que sepan eso, pero bueno. Estoy hablando del complejo Gamma, para que ustedes se acuerden. En orden de importancia, en cantidad, vamos a tener en mayor cantidad la IgG, luego la IgA, la IgM, la IgD y la IgE. ¿Está? Por ejemplo, seguramente recordarán que en infecciones agudas, la IgM es la que suele estar más alta. En una infección crónica, la IgG, la IgA mucosa, por ejemplo, tenemos en saliva o en el tubo digestivo. Por ejemplo, la IgE
es la que está aumentada en procesos alérgicos, o en personas asmáticas. Bueno, seguramente esto se lo acordarán por Bioquímica, pero como para que tengan en cuenta, ¿saben? La verdad, como les dije hoy en la clase de la mañana, el profe no pregunta mucho inmunidad, porque justamente en Bioquímica tienen como bastante para sufrir, digamos. Así que bueno. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo sé, porque en el plasma tengo todas las proteínas, cómo yo sé a qué proteína, o sea, a qué fracción corresponde cada una de las proteínas? Bueno, hay que realizar un estudio bioquímico que se llama proteinograma electroforético, o también llamado electroforetograma o corrida electroforética. En realidad no está correcto el nombre de corrida, pero algunos le llaman así porque es como una carrera de proteínas, ¿está? Entonces, ¿cuál es la utilidad de realizar este estudio? El proteinograma me sirve para separar a las proteínas de acuerdo a las fracciones, ¿está? Primero, separar la albúmina de las globulinas, y segundo, separar a las globulinas de su fracción alfa, beta y gamma, ¿está? Fíjense que estas fracciones se van a separar de acuerdo al peso, a la cantidad y a la carga que tengan las proteínas. Entonces, en simples palabras, el profe no les va a preguntar tan fino cómo se hace, pero algo le tienen que contar. Entonces, por ejemplo, para realizar este proteinograma se necesita una placa de acetato cargada con electrodos. Para que tengan una idea, la placa de acetato es como si fuera una gelatina, digamos, donde a esa placa de acetato le vamos a dar carga. Carga negativa de un lado y carga positiva del otro. Les muestro acá en un esquemita que hice. Entonces, fíjense, cambio un ratito de pizarrón. Entonces, estas placas de acetato suelen tener forma rectangular, como ven acá. Fíjense, del lado izquierdo de esta placa, con un cablecito, básicamente con un cablecito con electricidad, le di carga negativa a la placa. De este otro lado, con un cablecito, con un electrodo positivo, le di carga positiva a esta placa. Ojo con el nombre, que eso suele ser problema en el examen. El electrodo negativo se llama cátodo, es opuesto al nombre de los iones. Eso tengan cuidado, porque el cátodo es el electrodo negativo. ¿Por qué se llama así? Porque atrae iones positivos. Por eso a los iones positivos se les llaman cationes, porque son atraídos hacia el cátodo que tiene carga negativa. ¿Ah? Así que el nombre de catión o anión es dependiendo de esto. ¿Ah? Por otro lado, del lado derecho de mi dibujito, tengo el ánodo. El ánodo es el electrodo positivo. Se llama el ánodo, al tener carga positiva, atrae iones con carga negativa, que por eso se llaman aniones. Les comento porque a veces en el examen de los nervios se cruzan los cables y nos confundimos. ¿Está? Entonces, en esta placa que yo les mostré acá, en el extremo del ánodo, a ver, esperen que cambio de color, acá, en esta zona, se colocan todas las proteínas que yo quiero saber a qué fracción pertenecen. A esta zona donde se van a poner las proteínas, vendría a ser como la largada de una carrera, piénsenlo de esa manera. Se llama punto de siembra. Entonces, colocamos a todas las proteínas en la largada, y ahí vemos cuál se desplaza más rápido, cuál tarda más en desplazarse hacia el ánodo. Recuerden que las proteínas tienen carga negativa, así que van a ser atraídas hacia el ánodo, que tienen carga positiva. De acuerdo a el orden en el que se vayan acercando al ánodo, vamos a descubrir a qué proteínas pertenecen. Por ejemplo, la albúmina, recuerden que es la que en mayor cantidad tenemos en la sangre, en el plasma, y es la que más peso tiene, así que va a tener mucha más carga negativa y va a ser muy atraída hacia el ánodo. Así que fíjense, la primera banda que se forma en esta placa es albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina hay mucha cantidad en plasma y es grande, de mucho tamaño, así que mucha carga negativa va a ser atraída hacia el ánodo, que tiene carga positiva. En segundo lugar,
La segunda banda que se va a formar corresponde a las alfa-1 globulinas, la tercera banda a las alfa-2, la cuarta banda a las globulinas beta y la última a las globulinas gamma. Que si ustedes se fijan, vuelvo un poquitito hacia atrás, dentro de las globulinas, fíjense que tenían mucho porcentaje, pero son pequeñas. Entonces, por eso, si bien son muchas, son de muy pequeño peso, entonces por eso prácticamente no se mueven del punto de siembra. ¿Está? Así que eso sería un electroforetograma o proteinograma electroforético. Una carrera de proteínas, no le digan así al profe, pero es eso. ¿Está? Así que de la placa de acetato que yo le puse carga, colocamos las proteínas en el punto de siembra, se espera un tiempo, y se observa cómo esas proteínas se van desplazando, porque son atraídas hacia el ánodo, y ahí se observa el patrón de bandas. ¿Está? Les muestro otro dibujito que más o menos me muestra lo mismo. A ver. ¿Pueden ver ahí esa imagen de Word que les estoy mostrando? Porque a veces me sale negro la pantalla. ¿Se ve? Ah, buenísimo. Perfecto. Entonces acá está lo mismo que yo les mostré, ¿ven? Acá tenemos la placa de acetato. Fíjense que se coloca la muestra, fíjense en este dibujo, se coloca la muestra en el medio, bueno, no importa, en lo que explica la profe Eligoy, es que se coloca en un extremo. Otra cosita, fíjense que acá tenemos el electrodo positivo y acá el electrodo negativo, así que lógicamente las proteínas en este dibujo se van a dirigir, ¿no es cierto? En este dibujo se van a dirigir hacia este lado. ¿Ah? Eso siempre depende de donde esté. Acá está el positivo, ¿ven? Así que las proteínas se van a dirigir hacia el lado positivo porque tienen carga negativa en este dibujo. Si el positivo está del otro lado, bueno, se van a ir para el otro lado, ¿ah? No hay ningún problema. Acá están los cablecitos que yo les decía, los electrodos, y acá las bandas que yo les dije, ¿ven? Las proteínas migran en un campo eléctrico, según sus cargas, y como pueden ver, el dibujo está al revés de lo que yo puse en el pizarrón, pero no importa. Depende de dónde pongan el positivo o el negativo, está perfecto. Fíjense, la albúmina es la que tiene la banda más gruesa y la más cercana al ánodo, o sea, al electrodo con carga positiva, y después le siguen las alfa-1 globulinas, las alfa-2, las beta y las gamma, que fíjense que las gamma globulinas prácticamente no se mueven del punto de siembra. Si quieren, aunque por lo que vi el profe no preguntó, acá en un gráfico, cómo representamos a las diferentes bandas. Fíjense la albúmina, fíjense la curva tan alta que tiene, porque es la que predomina en mayor proporción. En segundo lugar, 17%, ¿se acuerdan? Las gamma globulinas, ¿ven? Un poquito más alta. Después, alfa 1, ¿se acuerdan? 4%, alfa 2, creo que era 7%, y las beta, ¿ven? Un gráfico que representa las concentraciones, podríamos decir. ¿Está? ¿Alguna vez ustedes vieron este tipo de proteinograma, pero por otro tema? Les pregunto. Yo cuando estaba en tercer año en Bioqui, a mí me enseñaron esto en la parte de lipoproteínas. No sé si les enseñaron a ustedes. El proteinograma me sirve para separar a las lipoproteínas por bandas y así poder saber si el paciente tiene una dislipidemia, cuál de las lipoproteínas está más alterada. Si es la VLDL, por ejemplo, la hipercolesterolemia está aumentada la LDL. Eso me enseñaron a mí, yo no sé si en Bioqui a ustedes le enseñaron. ¿Sí? Ah, buenísimo, entonces, perfecto, me dicen que sí. Ah, perfecto. Entonces, ven que el proteinograma no es solo para saber esto que les estoy contando, es para patologías también. ¿Está? Entonces, en el caso que una persona tenga una dislipidemia, me gustaría saber cuál de las lipoproteínas está en mayor proporción para averiguar la causa de la dislipidemia del paciente. ¿Está? Eso para Bioqui, pero para que vean que tiene utilidad saber este tema. Perfecto, entonces. Fíjense que yo acá les puse el proteinograma al revés. No es que está al revés, depende del libro. ¿Tá? Siempre fíjense dónde está el positivo y el negativo, y ahí miren las bandas. ¿tá?
Esto fue pregunta de examen choice, no el dibujito, fue un choice nada más. ¿Ya? Perfecto, entonces. Eso es lo que tenemos que saber acerca del plasma. Perdón. Entonces, ahora sí, viene la parte donde nos vamos a empezar a dormir. Vamos a empezar a estudiar entonces las células, los elementos formes de la sangre. Lo que más tiempo nos va a llevar a estudiar van a ser los glóbulos rojos, luego las plaquetas, y los glóbulos blancos es lo que más por arriba se dio, así que eso vamos a dar en un ratito. Pero bueno, empecemos por lo más difícil, que serían los glóbulos rojos, ¿verdad? Recuerden que a los glóbulos rojos también los podemos llamar eritrocitos, o hematíes, o rubrocitos. Rubrocitos justamente porque la palabra rubro significa rojo, las células rojas. ¿Tá? Hasta hace unos años, a los glóbulos rojos no se le consideraba células. ¿Por qué? Porque no tienen núcleo. Entonces, si no se les podía llamar células, se les llamaba elementos formes de la sangre. La verdad que el profe les dijo en clase que no hay problema. Llámenle células, llámenle elementos formes, que no hay ningún problema, no hay drama. ¿Cuáles son las funciones que van a tener los glóbulos rojos? Bueno, en el oral pasó lo siguiente. Cuando el profe preguntaba esto, ¿qué le decían los chicos? Bueno, los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono. Y el profe le decía que estaba mal, y quedaban todos así. En realidad, lo que él quiere que digan es que los glóbulos rojos transportan hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno y dióxido de carbono. Sé que es una boludez y se quieren pegar un tiro, pero así lo tienen que decir, ¿no? Porque le van a decir, los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono, y el profe le va a decir, no, está mal, y uno no entiende por qué. Entonces, los glóbulos rojos transportan hemoglobina, que ya vamos a estudiar, que es una metaloproteína. La hemoglobina es la que transporta oxígeno y dióxido de carbono, monóxido también en forma patológica, es la que le da el color a la sangre, y es la que funciona como buffer o amortiguador o tampón de pH. ¿Tá? Lo de buffer, recuerden que ya lo vamos a estudiar en tercera era, pero bueno, o sea, la hemoglobina junto con otras sustancias es la que trata de mantener el pH normal en sangre. ¿Tá? Pero bueno, eso lo vamos a estudiar después. ¿Tá? Ahora, en el oral, el profe hizo esta pregunta. Le tocó a un chico hablar de esto. Estaba hablando de glóbulo rojo, hemoglobina. La pregunta del profe fue, ¿por qué es importante el glóbulo rojo para la hemoglobina? Esa fue la pregunta. Yo me quedé así como, ¿por qué es importante el glóbulo rojo para la hemoglobina? Pregunta rarísima. Piénsenlo. Si la hemoglobina no estuviera dentro del glóbulo rojo, ¿se podría transportar sola por sangre? Eso es lo que se tendrían que preguntar. Obviamente que la respuesta es no. ¿Está? Entonces, esta fue una pregunta ahora de oral en diciembre, en el recuperatorio. ¿Por qué el glóbulo rojo es importante para la hemoglobina? Porque la hemoglobina, si no estuviera dentro del glóbulo rojo, si estuviera sola circulando por sangre, no podría circular en realidad. ¿Por qué? Porque formaría agregados y se depositaría en los tejidos. ¿Está ahí? No me sirve para nada depositada en los tejidos y no circulando por ahí. ¿Está? En segundo lugar, ya vamos a estudiar en un ratito, el hierro de la hemoglobina tiene que estar en forma de hierro más 2. Si la hemoglobina anduviera circulando sola por ahí y no dentro del glóbulo rojo, el hierro más 2 se oxidaría a hierro más 3 y se formaría la metahemoglobina, que tampoco nos sirve que esté en sangre. ¿Está? Así que, ¿por qué el glóbulo rojo es importante para la hemoglobina? Para que se pueda transportar por sangre. Porque si la hemoglobina anda sola por la vida, por la sangre, empieza a formar agregados, se deposita, o sea, no circula. El hierro más 2
se transforma en hierro más 3 y se forma la metahemoglobina, que ya vamos a estudiar. O sea, la hemoglobina necesita estar dentro del glóbulo rojo, ¿verdad? Sí o sí. A ver, preguntitas. Perfecto, Priscila dice porque formaría agregado. Exactamente. Fue una pregunta re fea de oral porque todos nos quedamos pensando, ¿por qué será? En realidad es lógico, pero bueno, en el momento cuando uno está nervioso, como que queda así como pensando por qué. Ah, bueno, es por eso. ¿Ah? Ya vamos a ver hemoglobina enseguida, de todas maneras, así que recuerden también que los glóbulos rojos realizan metabolismo anaerobio. ¿Por qué? Porque recuerden que los glóbulos rojos no tienen mitocondria. No tienen núcleo, no tienen mitocondria, no tienen retículo, así que solo van a generar ATP a través del metabolismo anaerobio. Y de esa manera obtienen energía. ¿Por qué los glóbulos rojos no tienen mitocondria, ni núcleo, ni nada? En eritropoyesis, que es la síntesis de glóbulos rojos, les voy a explicar. Van a ver que va a llegar un momento donde se pierde todo esto que les conté. Glóbulos, núcleo, mitocondria, se va perdiendo todo durante la síntesis del glóbulo rojo. ¿Qué características tiene el glóbulo rojo? Ustedes ya saben que tiene forma de disco bicóncavo, ¿ven? Si lo miro de costado, veo que tiene una doble concavidad. La longitud es de 7 a 8 micras. El diámetro en el centro, fíjense que es de 1 micra. En las afueras, donde no está la concavidad, de 2 micras. Y tiene una superficie de 120 a 140 micrómetros cuadrados. Recuerden que la superficie es el alto por el ancho, digamos. Así que un glóbulo rojo en su interior, ¿cuánto líquido intracelular tiene? Tiene 80 a 100 femtolitros de líquido. ¿Se acuerdan cómo se le llama eso cuando estudiamos anemia? Recuerden que eso es un índice matimétrico. Está un índice de Winthrop, que es el BCM, el volumen corpuscular medio. No se preocupen, ya lo vamos a dar, pero es el mismo número porque es el mismo valor. ¿Cuánto líquido tiene un glóbulo rojo en su interior? 80 a 100 femtolitros, eso es el BCM, el volumen corpuscular medio. ¿Ah? Por ahora no lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo vive el glóbulo rojo circulando por sangre? Si está sano, si tiene la forma correcta, el tamaño correcto, vive 120 días, o sea, casi 4 meses. Ahora, si está dañado, si no tiene la forma adecuada ni el tamaño adecuado, en realidad los órganos hemocateréticos lo destruyen antes, que ya vamos a ver eso. Pero bueno, normal, 120 días. ¿Cuál es el color del glóbulo rojo? Fíjense, tengan cuidado, depende de la pregunta. In vivo es rojo, obviamente, ¿está? Pero al profe le gusta mucho que ustedes le digan la técnica que se utiliza para ver al microscopio el glóbulo rojo. Recuerden que la técnica de tinción se llama May-Greenwald-Giemsa. Se usan 2 colorantes, ¿está? La superficie, me preguntan si la superficie no sería la longitud. No, la superficie es la longitud por el espesor, las dos cosas juntas. Entonces, fíjense que yo les dije acá la longitud 7 a 8 micras, que está acá el ancho. El espesor es 1 micra en el centro, 2 micras en la superficie. Ahora, la longitud más por el ancho, eso es la superficie. ¿Ah? O sea, ¿cuánto lugar ocupa el glóbulo rojo en el espacio? Eso sería la superficie, que es 120 micrómetros cuadrados. ¿Está? Perfecto, entonces. Ahí. De nada, sí, complejo, sí. Pero bueno, son datos que por ahí el profe le gusta que usted le relate, ¿no? Algunas cositas son de memoria más que nada, más que de razonamiento, es medio choto, pero bueno. Entonces, in vivo, o sea, yo le saco un poquito, bueno, de acá no es necesario, le saco un poquito de sangre a un paciente, le pongo en un portaobjeto y miro al microscopio, se ve rojo, obviamente. Ahora, si tengo que realizar una técnica histológica,
voy a realizar la técnica de Mike Greenwald y Giemsa. ¿Está? Son dos coloraciones. La de Giemsa es un poquito azul, el colorante, y la de Mike Greenwald es un poco rosa, digamos. Pero bueno, con las dos tinciones, el glóbulo rojo se debería ver de color rosa salmón, un rosa salmonado o un naranja. ¿Está? En los prácticos de fisio, por ejemplo, bueno, ustedes no alcanzaron a tener prácticos presencial, pero bueno, en los prácticos de fisio a veces el único colorante que había era el Giemsa, así que los glóbulos rojos quedaban azul, pero bueno, con los dos colorantes queda rosado o naranja. ¿Está? ¿Qué tipo de estudios yo le podría hacer al paciente para evaluar la cantidad de glóbulos rojos que tiene? Bueno, podríamos realizar el recuento de glóbulos rojos, podríamos realizar el hematocrito, o podríamos realizar el volumen de sedimentación globular. Cualquiera de los tres. Ustedes saben que son valores de laboratorio que son muy importantes, ¿no es cierto? Me sirven para hacer diagnósticos de ciertas patologías. Así que bueno, vamos a empezar con el recuento de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se van a contar mediante una cámara cuenta glóbulos o de Neubauer. La cámara cuenta glóbulos de Neubauer parece como un portaobjetos, como en histología, pero está dividido como por líneas cuadriculadas. Una vez que nosotros ponemos la muestra de sangre del paciente ahí, al microscopio tenemos que contar los glóbulos rojos a ojo, ir contando y ahí vamos a sacar cuántos millones de glóbulos rojos tiene el paciente. Se cuentan en esa cuadrícula que aparece en ciertos campos, depende de cuántos cuentos, después eso se hace un cálculo y se obtienen millones. Hoy en día ya no se usa tanto la cámara de Neubauer, se usan métodos automatizados, o sea, métodos electrónicos, en donde una computadora clasifica por tamaños a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y ahí me da el número. Pero bueno, se puede hacer de las dos maneras. Valor normal, fíjense que se diferencia por sexo. En el caso del hombre, tiene 5.400.000 más menos 1.500.000 por milímetro cúbico de sangre. ¿Qué significa más menos? Que del número que tenemos, 1,5 millones para abajo y 1,5 millones para arriba es lo que vamos a tener. Para que tengan una idea. 5.400.000 más menos 1.500.000 son 3 millones, menos 1.500.000 son 3.600.000. O sea, no se queden solo con el número fijo. Recuerden, los seres humanos tenemos rangos de todos los valores básicamente. Así que es un rango, ¿tá?, de 3,5 millones a 6 millones, más o menos 6,5 millones, sería el valor normal en el hombre. En el caso de la mujer es un poquito más bajo, 4.800.000 más o menos 1.200.000. Recuerden que era por lo que les dije anteriormente. El hombre tiene más masa magra que la mujer tiene más masa grasa, y en segundo lugar el hombre tiene más testosterona, más andrógeno que la mujer. Por lo tanto, la médula ósea en el hombre se estimula mucho más que la mujer. Por eso tiene el hombre más glóbulos rojos, ¿no? Lo mismo que dijimos hace un rato. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos tener del recuento de glóbulos rojos? Causa de disminución del número de glóbulos rojos. Puede ser anemia, que ya la vamos a estudiar. Puede ser hemodilución, o sea, que no es que están disminuidos los glóbulos rojos. Parece que están disminuidos, pero es porque tengo mucha agua en el cuerpo. Por ejemplo, en el embarazo, no es una patología, pero me provoca hemodilución, sobre todo en el tercer trimestre, y la sobrehidratación o expansión que vimos en primera era, ¿se acuerdan? Sobrehidratación, hipo e hipertónica, me provocan disminución del número de glóbulos rojos, pero no es anemia, ¿no? Es por hemodilución justamente. Por otro lado, tenemos causas de aumento del número de glóbulos rojos. Puede ser que el paciente tenga poliglobulia, es decir, que solo esté aumentado el número de glóbulos rojos, por ejemplo, en el caso de tabaquismo, a grandes alturas, o en el caso de fibrosis pulmonar.
En las próximas clases, luego de estudiar anemia, vamos a estudiar ya poliglobulia, así que no se preocupen, pero les adelanto. En el caso del tabaquismo, es el humo del cigarrillo el que provoca hipoxia, porque el aire del paciente tiene humo, así que su cuerpo no se oxigena bien. En el caso de las grandes alturas, recuerden que la hipoxia era justamente porque estaba disminuida la presión atmosférica, o sea, entraba menos aire a los pulmones, o sea, aire con menor presión. En el caso de la fibrosis pulmonar, ya vamos a estudiar en respiratorio. Digamos que el intersticio entre el alveolo y el capilar pulmonar tiene mucho colágeno y no le deja pasar bien a los gases. Así que eso me da hipoxia también. ¿Ya? Ya vamos, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? En un ratito les voy a contar que la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno en el cuerpo, es el principal estímulo que afecta a los riñones para que sintetice eritropoyetina. Y como ya les adelanté, la eritropoyetina va a médula ósea y hace que se sintetice muchos glóbulos rojos. Así que ya les voy a volver a repetir esto cuando hablemos de la EPO, pero bueno, está. Hay que diferenciar, aunque en otra clase lo vamos a hablar, hay que diferenciar la poliglobulia de la policitemia. En el caso de la poliglobulia, solo está aumentado el número de glóbulos rojos, y es por causas secundarias, o sea, no hay problema en la médula ósea. En el caso de la policitemia, están aumentadas todas las células de la sangre, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿no? Y la causa es primaria, es una enfermedad hereditaria de la médula ósea, que se llama policitemia vera, ¿no? La palabra vera significa verdadera, para diferenciar de la poliglobulia, que es secundaria, digamos, ¿no? Así que les adelanto esto, ya lo vamos a estudiar. Por último, tenemos a la hemoconcentración, en donde parece que están aumentados los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque me falta agua. Esto ocurre entonces en la deshidratación. Recuerden que nosotros ya dimos esto en primera y lo vamos a volver a dar en renal, ¿no? Deshidratación, hipo e hipertónica, ¿no? Al haber poca agua en el cuerpo, parece que los glóbulos rojos están aumentados y esto me aumenta el recuento, ¿no? Eso sería entonces en cuanto al recuento de glóbulos rojos. Por otro lado, tenemos al hematocrito, o HTO, como puse acá, que es para resumir. ¿Qué es el hematocrito entonces? Aunque ustedes no crean, esto el profe lo preguntó en un choice, una pregunta re fácil. ¿Qué representa el hematocrito? Opción A, decía, no sé, porcentaje de glóbulos rojos sobre el total de plasma. Opción B, porcentaje de glóbulos rojos sobre el total de sangre. Opción C, porcentaje de glóbulos de hemoglobina sobre... Era fácil la pregunta igual. Entonces, ¿qué es el hematocrito? Es el volumen o el porcentaje ocupado por los glóbulos rojos en relación al volumen total o al porcentaje total de sangre, ¿no? O sea, del 100% de sangre, ¿cuánto representan los glóbulos rojos? O del total de la sangre, ¿qué porcentaje son glóbulos rojos? A eso se está refiriendo. En cuanto a los valores, en el hombre es de 45 más menos 5%. O sea, entre el 40 al 50% de la sangre está representada por glóbulos rojos. En el caso de la mujer, depende. Si es una mujer fértil, es decir, que no está embarazada, es del 40 más menos 5. ¿Está? O sea, entre el 35 al 45%. Y en el caso de la mujer embarazada, fíjense que es un poquito más bajo que la mujer fértil. Es 39 más menos 5%. O sea, entre el 34 al 44, más o menos, por ciento. ¿Tá? ¿Por qué? Ya lo dijimos anteriormente, por la hemodilución. En el tercer trimestre de embarazo, la mujer tiene mucho plasma en su sangre y me diluye un poquito
los glóbulos rojos. Por eso el hematocrito me da más bajo, pero en esa mujer está bien. Recuerden que el embarazo es una situación de reostasis, un estado diferente de homeostasis, ¿tá? Pero la paciente está sana. ¿Cómo se hace el hematocrito? Les digo esto para el oral más que nada. Seguramente ustedes en el práctico de fisio lo habrán mirado. Acuérdense que traten de, si están con la profesora Beligoy, díganle los pasos como les enseñó en el práctico, ¿está? Por favor. Por ejemplo, ¿qué es lo que les dijo ella? Que primero tienen que masajear la zona, van a sacar sangre capilar, ¿no es cierto? Así que van a masajear la zona donde van a extraer la sangre para que, hasta que se ponga roja, para estimular justamente el flujo sanguíneo capilar. Luego de eso, limpian con una torunda con alcohol, ¿tá? Para desinfectar, esperan que se seque, ahí pinchan, ¿tá? Con una lanceta del costadito del dedo, y ahí esperan que salga una gotita de sangre. Esto es muy grueso para hacer un capilar. Imagínense que el capilar tiene el tamaño de un escarbadiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colocar la punta del capilar, que es un tubito de vidrio muy finito, y lo van a colocar sobre la gota de sangre. Y van a empezar a ver cómo, sin tumbar, sin hacer esto, solo así, van a empezar a ver cómo empieza a subir la sangre por el tubo capilar. Recuerden que esto es por una de las propiedades que tiene el agua de la sangre, que yo ya les conté en la primera, que se llama capilaridad. Relacionen con primera y a los profes les va a gustar. ¿Qué era la capilaridad? La capilaridad era la propiedad del agua de ascender por un tubo capilar. ¿Por qué? Tenía la capacidad de adherirse a las paredes del recipiente. Así que va subiendo, ¿tá? Cuando se llenan 2/3 del capilar, cierran del otro lado con masilla, ¿tá? Con plastilina, cierran el extremo y ahí, recuerden que eso lo tienen que colocar en una centrífuga, ¿tá? Centrifugar más o menos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Si la profe en el práctico les dijo otro valor, díganlo, el otro valor, como ella les dijo. Generalmente son entre 5 a 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Una vez que pasan el capilar entonces por la centrífuga, van a observar esto, ¿tá? Ahí tenemos entonces el tubito capilar, que yo les estoy contando, ¿ven? En este tubo capilar, fíjense que vamos a identificar fases, ¿no es cierto?, en las que se separó la sangre durante el centrifugado. Fíjense, en la parte más baja están los elementos más pesados, ¿ah? Y se ve de color rojo. Bueno, esta fracción roja representa más o menos 40-45% de todo el tubo, es de color rojo y ahí están los glóbulos rojos, ¿tá? Después vemos una fracción muy finita de color blanco, fíjense, más o menos representa el 0,5 al 1,5% del tubo, o sea, de la sangre, es de color blanquito, una línea blanca apenas se ve. Y ahí están los glóbulos blancos y las plaquetas. Y por último tenemos una fracción que está más arriba de todos, porque es la más liviana, que representa 50-55% de la sangre del capilar y tiene un color amarillo translúcido. Estamos hablando del plasma, ¿está? Este tubito que ustedes sacan de la centrífuga lo van a colocar sobre un ábaco, ¿se acuerdan? El ábaco es un gráfico que tiene diferentes, de acuerdo al sexo y a la edad del paciente, tiene diferentes números para medir ahí cuál es el hematocrito que va a tener esta persona. Y ahí se fijan si es normal o no. Eso es lo que ustedes entonces aprendieron en el práctico de física. Otra cosa, no se vayan a olvidar que este tubo tiene anticoagulante, porque si no tuviera, la sangre ni bien toca el vidrio se coagula y no tendríamos estas fracciones, ¿está? Así que los capilares ya vienen anticoagulados. En su interior ya tienen un poquito de anticoagulante bañando sus paredes. Así que en el escrito el profe no les va a preguntar cómo se hace un hematocrito. Ahora, en un oral está bueno, si le comentan a los profes, mucho mejor, ¿no? Y obviamente, causas de alteración del hematocrito. Por ejemplo, causa de aumento del hematocrito puede ser la hipoxia. Entonces vamos a estudiar por qué la hipoxia estimula
la síntesis de glóbulos rojos, la fibrosis pulmonar también, la cardiopatía congénita, ¿ah? O sea, diferentes patologías que ustedes vieron en embrión, por ejemplo, del corazón, el tabaquismo, la deshidratación, poliglobulia y policitemia. Todas estas son causas algunas de aumento del hematocrito. Causas de disminución del hematocrito, por ejemplo, tenemos la anemia, la hemorragia aguda, acuérdense, luego de una hora, porque yo les dije que en la primera hora el hematocrito está normal. Luego de una hora empieza a bajar. Eso es pregunta de Beligoy siempre. ¿Ah? La leucemia, que es un cáncer de la sangre, la desnutrición, porque si el paciente está desnutrido, su médula ósea no funciona muy bien, la sobrehidratación, que me diluye los glóbulos rojos, y el embarazo lo mismo, me diluye los glóbulos rojos. Para que tengan entonces, esto la verdad que es de memoria, es memorizarse causas, no olvidarse, y bueno, tenerlas en cuenta para el oral sobre todo. Eso es entonces en cuanto al hematocrito. Les estoy dando todo esto porque es pregunta de bolillero también. En el bolillero aparece cuáles son los estudios bioquímicos que se hacen para evaluar el hematocrito, por ejemplo, algo así creo que dice. ¿No? Y acuérdense que el recuento, el hematocrito y la eritrosedimentación aparecen en el hemograma, que es el hemograma de rutina, digamos, que se le hace a cualquier persona. A ver, preguntitas. Tatiana pregunta qué es lo que pregunta Beligoy. El Beligoy pregunta cómo está el hematocrito durante una hemorragia aguda. Cuando veamos anemia les voy a contar. Yo ya les dije en primera era que el hematocrito en la primera hora de una hemorragia aguda está normal. ¿Por qué? Recuerden que en primera era estudiamos que en una hemorragia aguda pierdo la misma cantidad de agua, que es sangre, perdón, la misma cantidad de plasma que de glóbulos rojos. Entonces, si yo le hago un hematocrito a una persona, le va a dar normal. Está bien, perdió glóbulos rojos con la hemorragia, pero plasma también. Es como que yo les diga, muy vampiro lo que voy a decir. Imagínense que yo tengo sangre acá adentro. Si yo vuelco la mitad de la sangre que está acá adentro, lo que queda, ¿va a estar más diluido o más concentrado? Va a estar igual. Yo perdí todo, perdí un poco de sangre y un poco de plasma. Lo que queda acá adentro no va a cambiar su composición. Eso pasa en la primera hora de una hemorragia. Pasada la primera hora, el cuerpo trata de compensar esa pérdida de sangre enviando líquido desde el intersticio al plasma. Entonces, si yo le agrego el agua a mi vaso sanguíneo, me diluye los glóbulos rojos y por eso el hematocrito baja. Así que, en la primera hora de una hemorragia aguda estoy diciendo, hematocrito normal. Pasada una hora empieza a bajar el hematocrito. Pregunta de Beligoy. En anemia les voy a volver a repetir lo mismo, porque es una pregunta de ella en anemia también. ¿Tá? Así que bueno. Okay. Sí, de nada. Pero aumentaría el plasma. ¿Cómo? Aumentaría el plasma. Sí, pero no aumentaría la volemia porque vos perdiste mucha sangre. El cuerpo trata de compensar, pero acuérdense ustedes que en cardio, este mecanismo que les estoy contando es un mecanismo de regulación de la presión arterial, ¿se acuerdan? Que es transporte del pasaje de agua a través de los capilares. Aumenta plasma, pero si vos tuviste una hemorragia no va a ser suficiente para compensar tu volemia baja, digamos. Aumenta plasma, pero no es suficiente. Sigue el paciente con hipovolemia, se diluyen entonces los glóbulos rojos. Por eso el hematocrito baja. ¿Aumenta el plasma? Sí. Medio litro con él, mucho más no. Y ahí me diluye los glóbulos rojos. ¿Está? ¿Esa era tu pregunta? Sí, gracias. De nada, de nada. Entonces, lo dejamos ahí un signo de interrogación. En cardio vamos a ver que cuando a la sangre le falta, perdón, cuando está disminuida la volemia, el intersticio trata de colaborar enviando líquido de ese intersticio al capilar. Al aumentar un poquito el plasma dentro del capilar, me diluye los glóbulos rojos. ¿Tá? Por eso baja el hematocrito. Pasada una hora. ¿Tá? Perfecto, entonces. Bueno, y ahí tenemos entonces las causas de aumento o disminución del hematocrito.
Perfecto. Otro de los estudios bioquímicos que podemos evaluar en un paciente es el volumen de sedimentación globular, o también llamado BSG, o eritrosedimentación, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué era la eritrosedimentación? Recuerden que es la velocidad con la que sedimentan, perdón, acá escribí mal, es la velocidad con la que sedimentan los glóbulos rojos en un recipiente, ¿tá? Por hora. ¿Tá? Se evalúa en una hora. ¿Cuáles son los valores normales de esta eritrosedimentación? Y ahora les comento qué es lo que pasó acá. En el hombre, si es una persona menor a 50 años, el valor normal es hasta, o sea, los glóbulos rojos sedimentan hasta 15 milímetros por hora. Si el paciente es mayor de 50 años, los glóbulos rojos sedimentan hasta 20 milímetros por hora. En el caso de una paciente, de una mujer menor de 50 años, la velocidad es de hasta 25 milímetros por hora, y si es mayor a 50 años, hasta 30 milímetros por hora. 15, Profe, 25, ¿qué es 30. sedimentar, profe? Eso es lo que les voy a contar ahora, como les dije, valor normal, y les comento qué es entonces el estudio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque muchas veces nos solemos confundir sedimentación con aglutinación. Y ese es el error que cometemos todos, y eso es justo lo que los profes preguntan. Entonces, no tienen que confundir sedimentación, que es lo que estamos por ver acá, con aglutinación, que es lo que vemos en grupos sanguíneos. Son cosas parecidas, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a qué es sedimentación, justamente. ¿Cómo se van a comportar los glóbulos rojos entonces cuando están en los vasos sanguíneos? Ya vamos a estudiar esto en cardio. Pero habitualmente, generalmente los glóbulos rojos en los vasos sanguíneos no se van a sedimentar. O sea, sedimentar sería que se van a depositar y van a quedar ahí, sin moverse, no. Generalmente en los vasos sanguíneos no sedimentan. ¿Por qué? Porque tienen una carga negativa en su membrana que evita que los glóbulos rojos se peguen entre sí, porque si se pegan, ahí se vuelven como una masa globular muy pesada, y por eso se depositan en el fondo de cualquier recipiente. Entonces, los glóbulos rojos en su membrana plasmática, en la parte de afuera, tienen carga negativa. ¿Tá? A esta carga negativa se le llama potencial Z, la letra Z. Potencial Z, este potencial Z está dado por los proteoglicanos del glucocálix, que están por fuera del glóbulo rojo. Nosotros vimos en primera era que todas las membranas por fuera tienen glucocálix. ¿Está? Entonces, ese glucocálix tiene proteoglicanos que tienen carga negativa, le dan carga negativa al glóbulo rojo, y los glóbulos rojos, al tener carga negativa, se repelen, no se pegan. Ahora, si se llega a perder esta carga negativa, este potencial Z, los glóbulos rojos se empiezan a pegar y quedan pesados, una masa pesada. Y ahí esa masa del peso que tiene sedimenta, o sea, cae, se deposita en el fondo del recipiente. ¿Está? Para que esto ocurra tiene que pasar una hora por lo menos, no es rápido. ¿Está? Vamos a volver a ver esto en cardio, así que bueno, ya lo tienen que tener en cuenta. Entonces, en los vasos sanguíneos, como les dije, ¿por qué los glóbulos rojos no suelen sedimentar? Porque tienen este potencial Z, que es esta carga negativa, que hace que se repelan entre sí, y es producida por el ácido ciálico, que forma parte del glucocálix en la parte de afuera de estos glóbulos rojos. Recuerden que ácido ciálico o ácido N-acetilneuramínico es lo mismo. ¿Está? O nana, si lo quieren decir así. ¿Está? Es un proteoglicano. Ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco sangre en un tubo de ensayo? ¿Está? La eritrosedimentación se hace así. Yo tengo un tubo de ensayo con anticoagulante, ¿no es cierto? Porque, recuerden, si el tubo de ensayo está sin anticoagulante, la sangre se va a coagular cuando toque el vidrio. Entonces, mi tubo de ensayo está bañadito con anticoagulante, le saco un poquito de sangre al paciente y lo coloco en el tubo de ensayo. Y lo dejo ahí, pero una hora. En esa hora se pierde el potencial Z en los glóbulos rojos, o sea, pierden la carga negativa,
y se empiezan a agregar, o sea, se empiezan a pegar entre sí. ¿Está? Al agregarse se vuelve una masa globular muy pesada que empieza a depositarse en el fondo de ese tubo de ensayo. No utilicen la palabra aglutinación. Ya vamos a ver en hemostasia, la aglutinación sí o sí necesita de anticuerpos que me formen la masa de glóbulos rojos. En cambio, la sedimentación es solo por pérdida del potencial Z. ¿Está? No tiene nada que ver con anticuerpos acá, el hecho de que los glóbulos rojos se unan. ¿De qué manera se suelen agregar los glóbulos rojos? Cuando yo los miro luego en el microscopio. Se suelen agregar en pilas de monedas o efecto Roló. Acá les puse cómo se escribe, Rouleaux, y se dice Roló. ¿Está? O sea, en pilas de monedas, que es como están viendo acá. O sea, uno arriba del otro. Ya vamos a ver en cardio, cuando veamos microcirculación, que hay una fórmula, una forma patológica de agregación de glóbulos rojos que se llama clúster. Les nombro, pero todavía no lo vamos a ver. Se escribe así. Ahí les puse en el chat. Clúster. Se escribe, se pronuncia clúster. El efecto Roló, entonces, es así, ¿ven? Bien uno arriba del otro, así. ¿Está? Esto sería clúster, ¿bien? Roló, ¿ven? En pila de moneda. ¿Está? Ahora, Roló sería así. Todo desordenado, es como si yo agarro así. ¿Está? Agarro y esto sería clúster, todo desordenado. Y Roló es todo bien ordenadito en pilas de moneda. La forma de agregación en clúster la vemos después porque no es lo más habitual. ¿No? Entonces, ¿qué es la sedimentación? Justamente es el depósito de glóbulos rojos en el fondo de un recipiente. ¿Está? Por pérdida del potencial Z. No es una definición, simplemente coméntele al profe. Y aglutinación no es lo mismo. ¿Está? En la aglutinación, los glóbulos rojos también se depositan en el fondo del recipiente, pero por anticuerpo, tienen otra velocidad, ¿no? Tienen como otras características. ¿No? Pero bueno, ya les adelanto. ¿Se entendió entonces? ¿Hay algo que no me hayan entendido? Lo del potencial Z, traten de acordarse porque eso el profe quiere saber justamente. Ya les voy a volver a repetir en cardio esta parte. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que pueden llegar a hacer que se pierda el potencial Z en los glóbulos rojos? Por ejemplo, el fibrinógeno, el exceso de fibrinógeno, la alfa-1 antitripsina, la aptoglobina. El fibrinógeno, por ejemplo, vamos a ver que es el factor 1 de coagulación. Así que un exceso de fibrinógeno hace que se depositen, que se acelere la eritrosedimentación, por ejemplo. La aptoglobina, la hemopexina, son proteínas que transportan, ya vamos a estudiar, son proteínas que transportan grupo hemoglobina en sangre, también pueden llegar a provocar que se acelere la eritrosedimentación. La ceruloplasmina, que dijimos que era una globulina que transportaba hierro o cobre, la proteína C reactiva, las proteínas del complemento, ¿no? Que esto lo podemos encontrar en procesos inflamatorios, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que la eritrosedimentación no me permite diagnosticar nada. O sea, es un estudio muy sensible, o sea, enseguida se afecta la eritrosedimentación, pero no es específico. ¿Por qué? Porque no me informa qué tiene el paciente, sino que me sirve junto con otros estudios para ayudar al diagnóstico. Pero, entonces, disminución de la BCG, o sea, una eritrosedimentación más lenta, puede ser, por ejemplo, por policitemia vera, por alteraciones de la forma del glóbulo rojo, como por ejemplo la esferocitosis hereditaria o la anemia falciforme, que son patologías que ya vamos a estudiar, y la hipofibrinogenemia, o sea, la disminución de fibrinógeno en sangre.
Por otro lado, ¿qué situaciones hacen que se acelere la BCG? O sea, que los glóbulos rojos se depositen más rápido. Lo principal es la enfermedad inflamatoria crónica, cualquiera. ¿Tá? Por ejemplo, una infección crónica, un paciente diabético tiene una enfermedad inflamatoria crónica, por ejemplo. Un paciente con, no sé, enfermedad de Crohn tiene una enfermedad inflamatoria crónica, o sea, no es específico. El embarazo, por ejemplo, la enfermedad, cualquier enfermedad autoinmune. Yo, por ejemplo, tengo tiroiditis de Hashimoto, que es hipotiroidismo, es una enfermedad autoinmune, así que igual mi eritrosedimentación siempre me dio normal, pero bueno, puede alterarse. Anemia ferropénica, o sea, una anemia por déficit de hierro. Los cánceres, es decir, las neoplasias. La menstruación me acelera la eritrosedimentación. Vasculitis, o sea, puedo tener algo tan simple como estar menstruando, o puedo tener un cáncer, o sea, no es específico. ¿No? Ahora, si ustedes tuvieran que elegir principalmente ¿para qué sirve la eritrosedimentación? Justamente para detectar un proceso inflamatorio crónico. En un choice es lo que elegirían ustedes como la correcta. ¿Tá? Ahora, ¿me sirve para diagnosticar cosas? No. Colabora, pero la verdad es que solo no sirve para nada. ¿Tá? Eso es como lo más importante. Profe, ¿Sí? ¿y esto se basa en algún tiempo en específico? O sea, si es acelerado o lento. Claro, en estos valores normales que dimos al principio. ¿Ven? ¿Tá? Sobre todo, estos valores son los normales. ¿Tá? Acelerado es mucho más rápido que esto. ¿Tá? Imagínense que diga, no sé, 5 milímetros por hora. Está re lento. 5 milímetros por hora es muy lento. Ahora si dice, paciente menor a 50 años, dice 50 milímetros por hora. Eso, volando fueron los glóbulos rojos, está muy acelerado. Bueno, ¿qué tiene el paciente? Ni idea, porque no me informa qué tiene, pero está muy acelerado y junto con otros estudios hay que prestar atención a ver qué tiene. ¿Está? Así que estos son los valores normales. ¿Está? Lo que más se mira es cuando está acelerado. Por ejemplo, en vez de 15, que en el hombre menor, por ejemplo, paciente de 30 años, hasta 15 sería lo normal. Ahora, ustedes ven que el paciente tiene 25, y 25 en este paciente está muy, muy acelerado. Habría que ver por qué. ¿Está? Básicamente eso sería. La realidad es que a veces lo que menos miramos es la BCG, porque, como les dije, es muy sensible, enseguida se afecta, pero no sabemos por qué se afectó. Junto con otros estudios sí me ayuda bastante. Otra de las cosas que va a aparecer también en un hemograma es la hemoglobina en sangre, pero ya lo vamos a ver enseguida. ¿Está? Entonces, esto es respecto a las generalidades de glóbulos rojos y los estudios que le podríamos realizar a un paciente desde el punto de vista bioquímico. Ahora, estudiemos cómo va a estar formada la membrana plasmática del glóbulo rojo. Ustedes ya vieron en primera era que cualquier membrana plasmática está formada por bicapa lipídica, proteínas, ya sea transmembrana o extrínsecas o periféricas, y también por colesterol, glucocálidos. Lo mismo acá, pero hay que tener en cuenta algunas cositas especiales que tiene la membrana plasmática del glóbulo rojo. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Qué tiene de interesante, de importante saber esta membrana? Porque justamente es la que le da la forma bicóncava que tiene el glóbulo rojo. Esto me permite el transporte de hemoglobina. Bueno, el alumno que yo les dije que estaba diciendo esto, llegó hasta acá, dijo, bueno, sirve para transportar hemoglobina. Perfecto. Y la profe le dijo, bueno, ¿y en qué parte del glóbulo rojo va la hemoglobina? Justo en la biconcavidad. Perfecto. Y ahí le pregunto, ¿por qué es importante el glóbulo rojo para la hemoglobina? Y bueno, es por lo que dijimos hace un rato. Si la hemoglobina circula sola por sangre, forma agregados que se depositan por ahí o se convierte en metahemoglobina y eso tampoco nos sirve. ¿Está?
la hemoglobina tiene que estar exactamente en el centro del glóbulo rojo y no tocando la membrana, porque de vuelta, si toca la membrana la daña, así que tiene que estar bien en el medio. ¿Está? Y otra cosa, esta forma que tiene la membrana del glóbulo rojo le da flexibilidad, es decir, el glóbulo rojo se puede deformar para pasar por los capilares sanguíneos y no se va a romper. ¿Está? Para que tengan una idea, a veces los capilares miden hasta 5 micras de diámetro, siendo que el glóbulo rojo a veces mide 7, 8. Entonces en algunos capilares el glóbulo rojo es más grande que el capilar, entonces se tiene que deformar para pasar. Esta membrana, les recuerdo, es la que me permite que el glóbulo rojo tenga flexibilidad. ¿Cómo evaluamos la flexibilidad del glóbulo rojo? Por un término que yo les enseñé en primer era, que es la ROE. ¿Se acuerdan? ROE o ROG, es decir, la resistencia osmótica eritrocitaria, que dijimos que era la capacidad que tenía una suspensión de glóbulos rojos para soportar una sustancia hipotónica, una solución hipotónica. ¿Está? O sea, el glóbulo rojo, si lo colocamos en una solución hipotónica, ¿se acuerdan que se hinchaba? Bueno, gracias a la membrana plasmática que estamos por estudiar ahora, el glóbulo rojo se puede hinchar bastante sin romperse también. Fíjense qué interesante. Y lo relacionamos con primera era. Entonces, ahora sí, ¿cómo está formada esta membrana? Primero, tenemos los hidratos de carbono, o sea, el glucocálix, que representa el 8% de la membrana plasmática del glóbulo rojo. Estos hidratos de carbono pueden ser glucolípidos, cuando los oligosacáridos están unidos a los fosfolípidos de la membrana, o pueden ser glucoproteínas, cuando los oligosacáridos están unidos a las proteínas de esta membrana. Por ejemplo, el ácido siálico. Recuerden, el ácido siálico es el que yo les nombré recién, el que le da el potencial Z, que es esta carga negativa que tienen los glóbulos rojos. Recuerden que lo mismo que vimos en primera era, siempre el glucocálix está del lado externo de la membrana plasmática, ¿no? La función, bueno, es glucocálix, de esa manera protege a la membrana plasmática del glóbulo rojo, le da esta carga negativa, que es el potencial Z, que evita que los glóbulos rojos se agreguen y sedimenten. Por favor, pueden poner una cosita más ahí, anoten una cosita más. Me forman los grupos sanguíneos. No dimos todavía, pero ya lo vamos a estudiar. Me forman los grupos sanguíneos que tiene una persona. ¿Está? Ya vamos a estudiar que los grupos sanguíneos están formados por oligosacáridos y monosacáridos también. ¿Está? Así que bueno, podemos agregar ahí también. Entonces, protege la membrana plasmática, me da esta carga negativa que tiene el glóbulo rojo y me da el nombre de los grupos sanguíneos A, B, AB o 0 que tiene cada paciente. Otro de los componentes de la membrana plasmática del glóbulo rojo son los lípidos, que representan el 40% de la membrana plasmática del glóbulo rojo. Obviamente estamos hablando de la bicapa lipídica, en donde vamos a tener colesterol y los fosfolípidos. ¿Cuáles son los fosfolípidos que vamos a tener acá? Tenemos a la fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilinositol y esfingomielina. Yo les puse por las dudas, ¿no? Eso está en el apunte del profe, pero bueno, no sé si le va a preguntar. ¿Para qué sirve la bicapa lipídica? Obviamente ya estudiamos en primera era que es para transporte de solutos, podía ser, era difusión simple a través de la bicapa lipídica, o para transporte de agua. Dijimos que el agua principalmente se transportaba por acuaporinas, pero podría pasar la bicapa, muy pequeña cantidad. Y recuerden que también estos lípidos le dan fluidez a la membrana. Y acá está lo más importante que quiero que sepan. Otro de los componentes de la membrana plasmática del glóbulo rojo son las proteínas, que representan el 52% de la membrana plasmática del glóbulo rojo. Vamos a tener dos tipos de proteínas estructurales.
Las intrínsecas o integrales o transmembrana, como ustedes le quieran llamar, recuerden que se llamaban así porque atravesaban toda la bicapa lipídica. Estoy hablando de la banda 3 y la glucoforina C o GBC. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener a las proteínas extrínsecas o periféricas, que son las que no atraviesan toda la bicapa, sino que están o del lado de adentro o del lado de afuera de la membrana. Estoy hablando en el glóbulo rojo de la espectrina, la ancrina o anquirina, la banda 4.1 y la actina G. A la actina G ya la conocen porque eran las subunidades que formaban la actina F, y la actina F después formaba el filamento de actina, que vimos en músculo esquelético y liso. Así que ya conocen. Bueno, acá tenemos solo actina G. Estas proteínas que yo les cuento acá, ¿para qué me van a servir? Obviamente, al interactuar entre sí, estas proteínas al unirse entre sí, le dan forma, la forma que tiene el glóbulo rojo. Ya les comento cómo es el tema. Y también me sirve para transporte de solutos. Recuerden, puede ser difusión simple a través de proteínas canal, o difusión facilitada a través de proteínas transportadoras, o transporte activo. Y transporte de agua, recuerden que es ósmosis a través de acuaporinas. Ahora, veamos cómo es el tema. Esto lo que me interesa es pregunta de examen. Esto. Entonces, ¿qué les dibujé acá? Fíjense, acá tenemos... acá tenemos a la bicapa lipídica, ¿ven? Recuerden que la bicapa lipídica estaba formada por fosfolípidos, que son sustancias anfipáticas. La cabeza polar, fíjense que están en contacto con el agua, y las colas apolares en contacto entre sí. Acá, fíjense que les dibujé la banda 3, ¿ven? La banda 3 es transmembrana, atraviesa toda la bicapa. La glucoforina C lo mismo, ¿ven? GPC. Después acá les dibujé el glucocálix, ¿ven? Glucoproteínas, si están unidas a las proteínas, o glucolípidos si están unidos a fosfolípidos. Y por último, les dibujé proteínas periféricas, que son, fíjense que están del lado interno de la membrana, ¿no? Acá les dibujé la ancrina, la banda 4.1, la espectrina, la actina G. Si miran en internet, van a encontrar muchas más proteínas, pero estas son las que siempre suele preguntar el profe, ¿está? Entonces, acá está lo importante. ¿De qué manera van a interactuar o se van a unir estas proteínas para darle la forma al glóbulo rojo? Las proteínas pueden interactuar de manera horizontal. Cuando digo de manera horizontal, digo así, ¿ven? O sea, solamente las proteínas periféricas interactúan entre sí. O pueden interactuar en forma vertical, que sería así. Cuando digo en forma vertical, es una proteína transmembrana con una periférica. ¿Está? Así que eso es lo que nos interesa acá. Entonces, la forma en la que se van a unir las proteínas, como le dije, puede ser una interacción horizontal. Estoy hablando de la espectrina, la actina G y otra espectrina. ¿Tá? Espectrina, actina G, espectrina. Fíjense, la proteína que yo coloco en el nombre en el medio es la que une a las otras dos. Es la intermediaria. Entonces, como ustedes pueden ver acá en el dibujo, la espectrina es una proteína, es periférica, ¿ven? O extrínseca. ¿Por qué? Porque no atraviesa la membrana plasmática, ¿está? Y forma como un dímero, ¿tá? Que tiene forma como de ADN, ¿ven? Helicoidal, que en sus extremos se une a la siguiente espectrina por medio de la actina G, ¿ven? Así que ahí tienen ustedes dos espectrinas unidas por actina G. Imagínense todo esto pegado acá, bien pegadito acá, todo por el interior del glóbulo rojo. ¿Tá? Lo que suele decir el profe en el examen es como, ¿vieron los resortes que están por dentro de un colchón? Que hacen que el colchón tenga la forma que tiene. Bueno, algo así, imagínense que esta interacción horizontal. Espectrina, actina G, espectrina. O el profe suele preguntar en el choice, opción A, espectrina con espectrina, opción B,
espectrina con banda 3, opción C, banda 4.1 con GPC y así. Él le va a empezar a tirar opciones. Espectrina con espectrinas por medio del actinaje. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si por alguna patología no hay una buena unión o no hay una buena interacción horizontal, como yo les conté? El glóbulo rojo pierde una de sus concavidades y adopta la forma de os o de media luna y pasa a llamarse, deja de llamarse rubrocito o hematíe y pasa a llamarse drepanocito. Fíjense, esta es la forma que tiene un glóbulo rojo cuando fallan las interacciones horizontales. ¿Tá? Los drepanocitos los vamos a observar en un tipo de anemia, en una enfermedad que es la anemia falciforme. ¿Tá? Glóbulos rojos en forma de os. Acuérdense que la os, ¿vieron la muerte que tiene la capa? Es una calavera con la capa y la guadaña. Bueno, la herramienta que tiene la muerte en sus manos es una guadaña, y la os es esa hoja. La guadaña es una herramienta para cortar el pasto. ¿Está bueno? O si no, forma de media luna y ya está, ¿ven? Ahora, por otro lado, vamos a tener interacciones verticales. Verticales son proteínas transmembranas que van a unirse con proteínas extrínsecas o periféricas. Entonces, fíjense, una de las interacciones es la banda 3, que se une a la espectrina por medio de la ancrina o anquilina. Así que tenemos banda 3, ancrina, espectrina. Eso. Por otro lado, la glucoforina C se puede unir a la espectrina mediante la banda 4.1. O sea, glucoforina C, banda 4.1, espectrina. Fíjense que son dos interacciones verticales que les mostré acá, ¿está? Esta y esta, ¿está? Y las horizontales, ya la hablamos recién, esta de acá, ¿está? Ahora, estas dos interacciones verticales que yo les conté, banda 3 con espectrina y glucoforina C con espectrina, por medio de las proteínas intermediarias, es lo que le da la forma, la biconcavidad que tienen los glóbulos rojos también. Ahora, si por alguna patología se pierde esta interacción vertical, el glóbulo rojo pierde las dos concavidades y queda una célula totalmente, una pelotita, una célula totalmente esférica, que por lo tanto le vamos a llamar esferocito. Esta forma que adopta el glóbulo rojo se observa también en una patología congénita llamada esferocitosis hereditaria, en donde el glóbulo rojo tiene forma redonda. Tanto los drepanocitos en la anemia falciforme como los esferocitos en la esferocitosis hereditaria no son flexibles. ¿Por qué? Y porque la flexibilidad era cuando eran bicóncavos. Ya al no tener la forma habitual, pierden su flexibilidad y al pasar por los glóbulos rojos se rompen, se lisan. O si no, si medimos su ROE, su resistencia osmótica eritrocitaria, lo colocamos en una solución hipotónica y se rompe. No aguantan el medio hipotónico. Y ahí me doy cuenta que algo de esto estaba pasando. ¿Tá? Les muestro por las dudas. A ver. ¿Pueden ver el dibujito ahí? El Word. Fíjense, acá les muestro un poquito más para abajo, acá. Bueno, acá les quería mostrar cómo se ven los drepanocitos, ¿está? Como pueden ver, ven, acá hay un drepanocito, ven, ya no tienen forma bicóncava. Esto es bicóncavo, ven, ahí se ve el glóbulo rojo con el halo claro, porque se nota que ahí en el medio está más clarito. Bueno, eso sí está normal. Ahora, fíjense todos estos. Estos son todos de drepanocitos. Perdieron una de las concavidades. Así que en la anemia falciforme podemos llegar a encontrar ese tipo de glóbulos rojos. Por otro lado, fíjense esto. Acá. Acá les quería mostrar entonces los esferocitos. ¿Cómo me doy cuenta que son esferocitos? Porque fíjense, los glóbulos rojos, cuando están bien,
¿Ven que en el centro son más claritos? ¿Ah? Porque sí, porque tienen su biconcavidad. En cambio, miren esto. No se le ve la parte transparente en el medio. ¿Por qué? Y porque ya no tienen biconcavidad. Estos sí son pelotitas. Acá hay otro, ¿ven? Son esferocitos. ¿Ah? En cambio, esto es un glóbulo rojo, por ejemplo, normal. ¿Por qué? No es que tiene un agujero en el centro, pero se ve más transparente porque es bicóncavo, justamente. Acá se pueden ver glóbulos blancos, también no importa. ¿Está? Así que, para que vean entonces cómo se ve un esferocito o un drepanocito. Así que, cuidadito con estas proteínas que producen interacción horizontal o vertical en el glóbulo rojo. Perdón. No me puedo curar todavía, pero bueno. Ahí está. Bueno. Eso es lo que teníamos que saber hasta acá sobre, ya dimos generalidades de sangre, generalidades de plasma, generalidades de glóbulos rojos, así como su forma, tamaño, membrana plasmática, bueno. Ahora, esta es la parte más, preparen su almohada, no, bueno, vamos a tratar de ponerle onda, pero a mí, dentro de sangre, la parte que más me aburre, adivinen que todas son preguntas de bolillero. La eritropoyesis, la leucopoyesis y la trombopoyesis son temas de bolillero, así que, aunque nos aburra, vamos a tener que estudiar, ¿tá? Lo bueno es que yo el tema les preparé acá bien completo, porque si se habrán dado cuenta, en el Constanzo no está este tema, en el Galton está más o menos, ¿tá? Así que en el apunte del profe, más lo que yo saqué del Husay, acá está todo completito, así que no van a tener problema. Entonces vamos a empezar a hablar de la eritropoyesis, ¿tá? La eritropoyesis es la síntesis de glóbulos rojos, de eso estamos por hablar. Pero bueno, tiene su definición. Entonces, ¿qué es la eritropoyesis? Vamos a decir que es el proceso de síntesis, desarrollo y maduración de los glóbulos rojos. Buenas noticias es que todas las poyesis tienen la misma definición. Por ejemplo, si yo digo linfopoyesis, es el proceso de síntesis, desarrollo y maduración de linfocitos. Si yo digo trombopoyesis, es el proceso de síntesis, desarrollo y maduración de plaquetas, y así. Toda la misma definición, cambia dependiendo del nombre, qué célula se va a sintetizar. Está entonces, la eritropoyesis, fíjense que forma parte de un proceso más grande que es la hematopoyesis, o sea, el proceso de síntesis, desarrollo y maduración de todos los elementos formes de la sangre. De entrada, van a notar que se separa los linfocitos del resto, ¿ven? Se separa al empezar en linfopoyesis y mielopoyesis. La linfopoyesis es la síntesis de linfocitos T, B y los natural killer. Y en la mielopoyesis vemos todo el resto, o sea, todos los otros glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Dentro de la mielopoyesis vamos a ver a la granulopoyesis y a la monocitopoyesis, dice acá, que es la síntesis de neutrófilos, basófilos y eosinófilos, junto con los monocitos. ¿Tá? Recuerden que los monocitos son monomorfonucleares, igual que los linfocitos. Pero bueno, por algún motivo está separada su síntesis. Ya lo vamos a estudiar a eso. ¿Tá? Después tenemos la trombopoyesis, que es la síntesis de plaquetas, y lo que vamos a estudiar nosotros ahora, que es la eritropoyesis. Así que ahí ya les ubiqué en todos los procesos que tenemos que estudiar. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases de la eritropoyesis? En una persona que ya nació, diríamos, es solo en médula ósea, pero el profe quiere saber todo. En el embrión, en el feto y en la persona que ya nació, ¿dónde ocurre la eritropoyesis? Así que van a ver que preguntó esto en el choice, ya les comento que preguntó. Entonces, en cuanto a las fases de la eritropoyesis,
vamos a tener la fase mesoblástica, que es cuando los glóbulos rojos se sintetizaban en el mesodermo extraembrionario, o sea, en el saco vitelino. No sé si ustedes se acuerdan, no importa, pero bueno, les comento. ¿Se acuerdan que en la tercera semana de gestación, en el mesodermo extraembrionario, empezaban a aparecer como unos agujeros, como unos orificios, que cada vez se hacían más grandes, y que eso después se transformaba en vasos sanguíneos? Y luego ahí aparecían los células parecidas a los glóbulos rojos que tenemos hoy en día. Bueno, eso nos hacían estudiar en segundo año, ¿no? en embrión. Así que bueno, la fase mesoblástica dura desde la tercera semana de gestación hasta el tercer mes de gestación. Lo que quiero que tengan en cuenta es que estas fases no es que se corta una y comienza la otra, no, se superponen entre sí. ¿Está? Otra de las fases de la eritropoyesis es la fase hepatoesplénica. Recuerden que se llama así porque ocurre en hígado y en bazo. En hígado dura desde la quinta semana de gestación, ¿ven? Se superpone con la fase mesoblástica también, hasta el primer mes de vida. Y el hígado sintetiza mucho más glóbulos rojos que el bazo. El bazo es muy poquito y pocos meses nada más. Fíjense que el bazo hace eritropoyesis en el tercer, cuarto y quinto mes de gestación, nada más, y muy poquito en comparación con el hígado. Entonces, algo que no quiero que se olvide, ya lo deben saber, pero no quiero que se olvide. El hígado y el bazo son órganos eritropoyéticos, ¿qué significa? Que sintetizan glóbulos rojos durante la gestación, pero en una persona adulta son hemocateréticos. Entonces son hemopoyéticos en el embrión, porque sintetizan glóbulos rojos, pero son hemocateréticos en una persona adulta, digamos. ¿Por qué? Porque destruyen glóbulos rojos. ¿Está? ¿Quedó claro eso? En algunas personas que tienen una enfermedad grave que le afecte la médula ósea, podría llegar a retomarse esta función en el adulto. Entonces, en una persona sana, el hígado y el bazo solamente destruyen glóbulos rojos. Pero vamos a suponer que una persona tiene una leucemia y se le está destruyendo la médula ósea. Hay veces que el hígado y el bazo vuelven a retomar su función que tenían durante la etapa embrionaria de hemopoiesis. Pero es rarísimo esto, ¿no? Solo ténganlo en cuenta. Así que hígado y bazo en el embrión y en el feto son órganos hemopoyéticos. En una persona adulta son hemocateréticos. Esperen que parece que hay un micrófono. Ahí está. Y por último vamos a pasar a la fase mieloide, que se llama así porque ocurre en médula ósea, que es lo que todos conocemos. Aparece esta síntesis en el sexto mes de gestación y obvio que tiene que durar toda la vida, si no nos morimos. ¿Está? ¿En qué huesos? En la médula ósea de qué huesos ocurre esta síntesis de glóbulos rojos. En los huesos largos, como el húmero, el fémur y la tibia, pero esto ocurre hasta los 25 a 30 años de edad. Esa fue la pregunta de examen. La pregunta de examen fue, en una persona adulta, ¿dónde se sintetiza médula ósea? Obvio que en los huesos largos no, porque en una persona cuando ya tiene 25 o 30 años ya está. La médula ósea se reemplaza por grasa. Así que bueno, les pongo un ejemplo. ¿Vieron el puchero, el osobuco? El osobuco, ¿vieron que tiene carne y grasa en el medio? Bueno, el osobuco es grasa, ¿no es cierto?, en la vaca, pero imagínense que más o menos así se vería la médula ósea, el hueso de un adulto. Ya no tiene más médula ósea, queda grasa nomás. ¿Está? Así que, en una persona adulta, ¿qué órgano, en qué lugar, en qué hueso principalmente se sintetiza médula ósea? En la cadera principalmente, en el coxis. ¿Está? En los huesos anchos o membranosos, por ejemplo, el coxis, las vértebras, la calota craneal, las costillas, el esternón.
Perdón. Si alguna vez vieron una película donde una persona donaba médula ósea a otra, fíjense, si era un niño el que tenía que donar médula ósea, ¿qué le hacía? Con un taladro le perforaban una pierna, generalmente el fémur. Perdón. Entonces, los niños sí tienen médula ósea en los huesos largos. Ahora, en un adulto, si yo tengo que donar médula ósea a un familiar mío, me van a perforar con un taladro la cadera, ¿tá? El coxis, y de ahí con una jeringa van a sacar médula ósea. ¿Sería la punción lumbar? La punción lumbar es para sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Está? El nombre por ahí nos puede confundir porque la punción lumbar se hace en la columna vertebral cerca de la médula espinal, pero obviamente la médula espinal no tenemos que perforar porque ahí le vamos a dejar paralítico al paciente. Entonces, cuando estudiamos en neuro punción lumbar, vamos a ver que la punción lumbar se hace, perdón, la punción lumbar se hace a la altura de la cuarta, quinta vértebra lumbar justamente, porque ahí ya no tenemos más médula, tenemos solo cola de caballo, ¿está? No importa, ¿está? Pero no confundan médula ósea con médula espinal. La médula espinal no tenemos que perforar porque ahí le dejamos paralítico al paciente. Solo perforamos para sacar un poquito de líquido cefalorraquídeo que rodea a la médula espinal. En el caso de médula ósea, sí, tenemos que perforar los huesos de la pierna en los niños o el coxis en los adultos para sacar médula ósea. La médula ósea parece sangre, es bien roja, ¿tá? Así que no parece otra cosa. Y tiene un montón de células parecidas a la de la sangre. Así que bueno. La verdad es que al paciente se le anestesia, pero a un anestesiado dice que duele un montón. No sé si alguna vez se fracturaron un hueso, yo no, pero las fracturas duelen un montón. Bueno, imagínense que con un taladro te perforen los huesos, o sea, dice que es re doloroso, y más cuando colocan la jeringa para succionar la médula, es doloroso, pero bueno, a veces uno lo hace para salvar una vida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar ahora después del recreo? Vamos a estudiar esta fase, la fase mieloide, o sea, cómo se sintetizan glóbulos rojos en la médula ósea. La síntesis de glóbulos rojos dura 21 días. Yo les voy a explicar qué es lo que pasa en 21 días y vamos a ver que el glóbulo rojo va a surgir a partir de la célula madre que está en médula ósea, que se llama CHTP, que significa célula hematopoyética troncal pluripotencial. No se asusten que tenemos escrito en el pizarrón que sigue. Así que enseguida vamos a tomarnos 10 minutitos de recreo, porque estamos re bien, 10, ¿está? Y en un rato volvemos y continuamos explicando este proceso, ¿está?